amigos, bienvenidos. En este test veremos 100 preguntas de historia. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para contestar. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál fue el primer metal que el hombre empleó para fabricar herramientas? ¿El cobre, la plata, el oro o el hierro? El cobre. Pregunta número 2. ¿Cuál de estos eventos es más antiguo? ¿El nacimiento de Buda, la construcción de las pirámides, la fundación de Roma o la guerra del Peloponeso? La construcción de las pirámides. Pregunta número 3. ¿Cuál de estas obras literarias es más antigua? ¿La Ilíada, la Epopeya de Gilgamesh, la Eneida u Otelo? La Epopeya de Gilgamesh. Pregunta número 4. ¿Alrededor de qué mar vivieron los egipcios, fenicios, israelitas, griegos y romanos? ¿El Mar Negro, el Mar Mediterráneo, el Mar Báltico o el Mar Rojo? El Mar Mediterráneo. Pregunta número 5. La tumba de Tutankamón fue descubierta por Howard Carter en 1922. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pregunta número 6. ¿Cuál era el origen del famoso pirata Barba Negra? ¿Francia, India, Inglaterra o España? Inglaterra. Pregunta número 7. ¿Quién es el autor del famoso Hombre de Vitruvio? ¿Miguel Ángel, Rubens, Picasso o Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci. Pregunta número 8. El primer telescopio fue inventado por Johannes Kepler. ¿Verdadero o falso? Falso. Pregunta número 9. ¿Durante cuánto tiempo gobernó el Imperio Azteca Mesoamérica? ¿50 años, 15 años, 2 siglos o 15 siglos? Durante 2 siglos. Pregunta número 10. ¿A qué edad los espartanos dejaban su casa para ingresar en escuelas militares? ¿7 años, 8 años, 10 años u 11 años? A los 7 años. Pregunta número 11. ¿De qué famosa ciudad es ícono el animal de la imagen? ¿Berlín, Londres, Roma o Viena?
de Roma. Pregunta número 12. ¿Cuál de estos dioses es parte de la mitología romana? Ra, Afrodita, Shiva o Diana. Diana. Pregunta número 13. ¿Quién de estos famosos forajidos fue traicionado y asesinado por uno de sus hombres? ¿John Weasley, Jesse James, Lucky Luke o Joaquín Murrieta? Jesse James. Pregunta número 14. ¿Quiénes lucharon en la batalla de Maratón? ¿Atenienses y espartanos, griegos y egipcios, griegos y persas o romanos y cartagineses? Griegos y persas. Pregunta número 15. ¿Qué título ostentó Napoleón tras dar un golpe de estado en 1799? ¿Cónsul, César, presidente o emperador? Cónsul. Pregunta número 16. En la antigua Roma, solo los hombres podían ser gladiadores. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! Pregunta número 17. ¿Qué nombre recibe el éxodo masivo de personas que emigraron a mediados del siglo XIX, en especial a California, en busca de fortuna? Éxodo occidental, locura californiana, ruleta de la fortuna o fiebre del oro. Fiebre del oro. Pregunta número 18. Cleopatra era conocida por hablar 10 idiomas diferentes, pero ¿cuál de estos no era uno de ellos? ¿Egipcio, etíope, rumano o hebreo? Rumano. Pregunta número 19. ¿De cuál de estos países fue presidente Mandela? ¿Argelia, Egipto, Sudáfrica o Etiopía? De Sudáfrica. Pregunta número 20. ¿Quién es el personaje de la imagen? ¿Johannes Gutenberg, James Watt, Leonardo da Vinci o Louis Pasteur? Leonardo da Vinci. Pregunta número 21. En la política romana, ¿cómo se llamaban los esclavos que habían sido liberados? ¿Libertos, libertarios, liberos o liberales? Libertos. Pregunta número 22. Todas las figuras del ejército de terracota son idénticas. ¿Verdadero o falso? Falso.
Pregunta número 23. ¿Cuál fue la primera película de Walt Disney? ¿Blancanieves y los 7 enanitos, Dumbo, El Rey León o Bambi? Blancanieves y los 7 enanitos. Pregunta número 24. Los incas tenían un sofisticado sistema de escritura. ¿Verdadero o falso? Falso. Pregunta número 25. La Edad de Hierro vino después de ¿qué periodo? ¿Edad de Piedra, Edad de Bronce, Edad Media o Edad Oscura? De la Edad de Bronce. Pregunta número 26. ¿Cómo se les llamaba a los primeros pobladores que se desplazaban en busca de alimento? ¿Ocupas, nómadas, sedentarios o micénicos? Nómadas. Pregunta número 27. ¿Quién nació antes, Jesucristo o Buda? Buda. Pregunta número 28. ¿Qué órgano era desechado durante el proceso de momificación en el antiguo Egipto? ¿Riñones, corazón, cerebro o intestino? El cerebro. Pregunta número 29. ¿De qué índole es el movimiento impresionista? ¿Artístico, político, militar o científico? Artístico. Pregunta número 30. ¿En qué año cayó el Imperio Romano de Occidente? ¿51 a.C., 476, 532 o 1453? En el 476. Pregunta número 31. ¿Cuál es el imperio con mayor extensión de superficie que ha existido? ¿El Imperio Romano, el Imperio Macedonio, el Imperio Español o el Imperio Mongol? El Imperio Mongol. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 32. ¿Qué nombre tenía el grupo social con privilegios como el derecho al voto en la República Romana? ¿Plebeyos, patricios, ilotas o periecos? Patricios. Pregunta número 33. Los guerreros samuráis solo podían usar la espada como arma en combate. ¿Verdadero o falso? Falso.
Pregunta número 34. ¿Qué civilización favoreció la difusión de la lengua, la filosofía y el arte, así como el sistema político en el Mediterráneo? ¿Civilización persa, civilización helenística, civilización fenicia o civilización minoica? La civilización helenística. Pregunta número 35. La costumbre en la antigua Grecia era beber vino rebajado con agua. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pregunta número 36. ¿Qué rey fue decapitado durante la Revolución Francesa? ¿Luis XVI, Alfonso I, Guillermo VIII o Felipe I? Luis XVI. Pregunta número 37. ¿A qué civilización antigua pertenecía la ciudad de Petra? ¿Hitita, Nabatea, Frigia o Tracia? Nabatea. Pregunta número 38. ¿Qué ciudad gobernó el famoso rey Hammurabi? ¿Tebas, Persépolis, Cocodrilópolis o Babilonia? Babilonia. Pregunta número 39. ¿Qué nombre recibía el soldado raso de la infantería romana? ¿Pretor, legionario, cónsul o centurión? Legionario. Pregunta número 40. ¿Cuál de estos dioses es parte de la mitología griega? ¿Bastet, Odín, Hefesto o Apu? Hefesto. Pregunta número 41. ¿Qué imperio conquistó el antiguo Egipto en el año 30 a.C.? ¿Imperio Seleucida, Imperio Acadio, Imperio Romano o Imperio Bizantino? El Imperio Romano. Pregunta número 42. Tras la caída del Imperio Napoleónico, Napoleón Bonaparte fue condenado ¿a qué cosa? ¿Al exilio, a la horca, a prisión perpetua o a la guillotina? Al exilio. Pregunta número 43. En el antiguo Egipto, ¿con qué material se cubrían los cuerpos para su momificación? ¿Cal, ámbar, natrón o agua caliente? Natrón. Pregunta número 44. ¿Cuál de estas batallas se libró durante la Primera Guerra Mundial? ¿Batalla de Midway, Batalla de Poitiers, Batalla de Stalingrado o Batalla del Somme? La Batalla del Somme.
Pregunta número 45. ¿En qué país se inició la Revolución Industrial? ¿Gran Bretaña, Francia, Alemania u Holanda? En Gran Bretaña. Pregunta número 46. ¿Cuál era el origen de los famosos guerreros Hashashin? ¿China, Italia, Fenicia o Persia? Persia. Pregunta número 47. ¿Cuál de estas ciudades fue fundada por los aztecas? ¿Tulum, Campeche, Tenochtitlán o Chichén Itzá? Tenochtitlán. Pregunta número 48. ¿Qué antiguo filósofo fue maestro de Alejandro Magno durante 5 años? ¿Sócrates, Platón, Aristóteles o Heráclito? Aristóteles. Pregunta número 49. ¿Quién fue el último zar de Rusia? ¿Nicolás II, Iván IV, Pedro el Grande o Dimitri I? Nicolás II. Pregunta número 50. ¿Qué sentencia recibió el hermano de Vladimir Lenin luego de un atentado que planeaba asesinar al zar? ¿Fue exiliado? ¿Fue preso en Siberia? ¿Fue ejecutado? ¿O fue perdonado? Fue ejecutado. Pregunta número 51. ¿Quién inventó la imprenta de tipos móviles? ¿Johannes Gutenberg, los antiguos chinos, Thomas Edison o Samuel Morse? Johannes Gutenberg. Pregunta número 52. ¿Quién era el dios de la momificación en el antiguo Egipto? ¿Osiris, Set, Anubis o Hathor? Anubis. Pregunta número 53. ¿En qué zona se vieron ruedas por primera vez? ¿Egipto, Mesopotamia, América o China? En Mesopotamia. Pregunta número 54. ¿Qué escultor griego fue el autor de los frisos del Partenón? ¿Policleto, Praxíteles, Lísipo o Fidias? Fidias. Pregunta número 55. El nombre de la faraona Nefertiti significa la bella ha venido. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pregunta número 56. ¿Cómo se llamaba la línea imaginaria que dividía la Europa capitalista del oeste y la comunista del este?
Línea infranqueable, telón de acero, puerta dorada o puerta de hierro. Telón de acero. Pregunta número 57. ¿Quién es el personaje de la imagen? ¿Adam Smith, George Washington, Gengis Khan o Simón Bolívar? George Washington. Pregunta número 58. ¿Cuál de estos dioses es parte de la mitología egipcia? ¿Júpiter, Anubis, Zeus o Freya? Anubis. Pregunta número 59. ¿En qué ciudad se hallaba el oráculo más famoso durante la Grecia clásica? ¿Tebas, Atenas, Olimpia o Delfos? En Delfos. Pregunta número 60. ¿Qué dictador lideraba Italia al comienzo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Benito Mussolini, Francisco Franco, Joseph Stalin o Humberto I? Benito Mussolini. Pregunta número 61. ¿A qué polis griega pertenecía el famoso batallón sagrado constituido por 150 parejas de amantes? ¿Éfeso, Corinto, Esparta o Tebas? ¡A Tebas! Pregunta número 62. ¿Qué volcán devastó la ciudad de Pompeya? ¿Stromboli, Etna, Vesubio o Santa Elena? El Vesubio. Pregunta número 63. ¿Con qué otro nombre se conocía el Imperio Romano de Oriente? ¿Imperio Aqueménida, Imperio Bizantino, Imperio Otomano o Imperio Austrohúngaro? Imperio Bizantino. Pregunta número 64. ¿En qué mes inició la Revolución Rusa o Revolución Bolchevique? ¿Abril, julio, octubre o noviembre? En noviembre. Pregunta número 65. ¿Quién es el autor de la epopeya La Ilíada? ¿Menandro, Esquilo, Aristófanes u Homero? Homero. Pregunta número 66. Quetzalcóatl era el nombre de una divinidad acadia. ¿Verdadero o falso? Falso. Pregunta número 67. ¿A quiénes representan los dos personajes principales de la obra La Escuela de Atenas? ¿Aristóteles y Platón, Anaximandro y Sócrates, Sócrates y Pitágoras o Heráclito y Gorgias?
a Aristóteles y Platón. Pregunta número 68. ¿En qué país nació el músico John Lennon? ¿Francia, Estados Unidos, Inglaterra o Canadá? En Inglaterra. Pregunta número 69. ¿Cómo murió el dictador soviético Joseph Stalin? ¿Accidente cerebrovascular, envenenado, fusilado o estrangulado? De un accidente cerebrovascular. Pregunta número 70. ¿Quién apadrinó al joven Augusto favoreciendo su posterior ascenso al trono de Roma? ¿Julio César, Pompeyo, Craso o Marco Aurelio? Julio César. Pregunta número 71. ¿En qué país se encontraba el revolucionario comunista León Trotsky cuando fue asesinado? ¿Alemania, Ucrania, Grecia o México? En México. Pregunta número 72. La invención de la escritura determinó el fin de la prehistoria. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pregunta número 73. ¿Quién fue el fundador del Imperio Inca? ¿Manco Cápac, Pachacútec, Inca Roca o Huáscar? Manco Cápac. Pregunta número 74. ¿Qué idioma hablaban los aztecas? ¿Quechua, náhuatl, aymara o español? Náhuatl. Pregunta número 75. La guerra del Peloponeso enfrentó a Atenas con ¿qué otra potencia de la época? ¿Corinto, Roma, Creta o Esparta? Con Esparta. Pregunta número 76. ¿En qué lugar se inventó la pólvora? ¿China, Italia, Grecia o Japón? En China. Pregunta número 77. Aproximadamente, ¿cuántas personas fueron asesinadas durante el Holocausto nazi? ¿500.000, 1 millón, 2 millones o 5 millones? $5 millones. Pregunta número 78. ¿Qué presidente declaró el objetivo de llevar a un estadounidense a la Luna durante la Guerra Fría? ¿Nixon, Johnson, Kennedy o Eisenhower? Kennedy. Pregunta número 79.
¿En qué ciudad nació Simón Bolívar? ¿Bogotá, Caracas, Guayaquil o Valencia? En Caracas. Un momento. Si estás disfrutando de estos desafíos, te invito a suscribirte al Faro de Alejandría. Allí encontrarás trivias similares en un formato distinto y dinámico, sin opciones. Estoy seguro que va a gustarte. En la descripción encontrarás el link para visitarlo. ¡Continuemos! Pregunta número 80. ¿Quién fue el rey más famoso de la cultura micénica? ¿Esquilo, Minos, Teseo o Agamenón? Agamenón. Pregunta número 81. ¿Quién propuso la idea de la selección natural en 1859? ¿Galileo Galilei, Charles Darwin, Louis Pasteur o Dmitri Mendeleev? Charles Darwin. Pregunta número 82. ¿Cuál era la capital de Egipto en tiempos de Cleopatra? ¿Tebas, Alejandría, Memphis o El Cairo? Alejandría. Pregunta número 83. ¿Cuál fue el nombre de la mujer pirata más famosa del Caribe? ¿Thelma Dickinson, Chin Shi, Anne Bonny o Louise Sawyer? Anne Bonny. Pregunta número 84. ¿Quién acuñó el término Renacimiento para designar el periodo de auge cultural de finales de la Edad Media? ¿Giorgio Vasari, Miguel Ángel, Lorenzo de Medici o Leonardo da Vinci? Giorgio Vasari. Pregunta número 85. ¿Qué antigua polis griega es conocida como la cuna de la democracia? ¿Tebas, Esparta, Atenas o Éfeso? Atenas. Pregunta número 86. ¿Qué famoso conquistador falleció fruto de una enfermedad en el 323 a.C.? ¿Leónidas, Napoleón, Alejandro Magno o Gengis Khan? Alejandro Magno. Pregunta número 87. ¿Cuál de estas mujeres era conocida como la doncella de Orleans? ¿Catalina II, Juana de Arco, María Antonieta o la reina Victoria? Juana de Arco. Pregunta número 88. ¿Qué presidente proclamó la doctrina en la que Estados Unidos acudiría en ayuda de cualquier país amenazado por el comunismo soviético durante la Guerra Fría? ¿Adams, Truman, Roosevelt o Eisenhower? Truman. Pregunta número 89. ¿Quién fue el primer rey europeo en sufrir una condena de muerte por el parlamento de su país? ¿Carlos I de Inglaterra,
¿Luis XIV de Francia, Jacobo I de Inglaterra o Felipe II de España? Carlos I de Inglaterra. Pregunta número 90. ¿Cuál de estas batallas se libró durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Batalla de las Ardenas, Sitio de Constantinopla, Batalla de Waterloo o Batalla de Verdún? La Batalla de las Ardenas. Pregunta número 91. ¿Quién es el personaje de la imagen? ¿Karl Marx, William Shakespeare, René Descartes o Voltaire? William Shakespeare. Pregunta número 92. Los húsares alados fueron un cuerpo de caballería ¿de qué nacionalidad? ¿Polacos, rusos, otomanos o franceses? Polacos. Pregunta número 93. ¿Cuál de estas construcciones no pertenecía a las 7 maravillas del mundo? ¿El Faro de Alejandría, la Muralla China, el Templo de Artemisa o la Pirámide de Keops? La Muralla China. Pregunta número 94. ¿Cómo se llamaba el cañón alemán más famoso de la Primera Guerra Mundial? ¿Blitzkrieg, STG-44, Gran Bertha o Messerschmitt? El Gran Bertha. Pregunta número 95. ¿Con qué nombre se conoce a la batalla naval que enfrentó al Imperio Persa con una coalición de ciudades-estado griegas independientes en el 480 a.C.? ¿Batalla de Salamina, Batalla de Maratón, Batalla de Waterloo o Batalla de las Termópilas? La Batalla de Salamina. Pregunta número 96. ¿Cuál es el nombre de esta escultura? ¿Moisés, Cristo Redentor, David o el Pensador? El David. Pregunta número 97. ¿Cuál era la capital del Imperio Inca? ¿Cusco, Lima, Machu Picchu o Quito? Cusco. Pregunta número 98. ¿En qué siglo ocurrió la Revolución Francesa? ¿Siglo XV, siglo XVI, siglo XVII o siglo XVIII? En el siglo XVIII. Pregunta número 99. ¿Qué arte nació en la ciudad griega de Atenas en el año 536 a.C.? ¿La danza, el teatro, el cine o la literatura? El teatro. Pregunta bonus. La última pregunta.
¿De qué nacionalidad era Juana de Arco? ¿Italiana, portuguesa, francesa o inglesa? Seguro sabes la respuesta. No olvides escribirla debajo en los comentarios. Recuerda que marcaré con un corazón las correctas. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.